que hasta podemos morir, pero ¿qué hacemos del alma? Que es lo más importante. Entonces Dios dice, bueno, esa balanza aquí lo que representa, ¿cierto? ¿Qué representa una balanza? Es un instrumento de medición, ¿cierto? Que siempre está en equilibrio, pero nosotros tenemos que hacer que esa balanza se equilibre hacia lo bueno, ¿cierto? Hacia lo bueno, no hacia lo malo. Entonces allí se colocan pesos, un peso para, ¿cómo les digo?, condicionar de que lo que pesamos, ¿cierto?, esté equilibrado. Eso es lo que representa, ¿cierto? Y nosotros, Dios dice que nos va a medir, ¿cierto? Que Él nos va a medir a nosotros, Él nos mide, porque Él necesita pesarnos y medirnos, según dice la palabra. Amén. Estamos sujetos a esa medición, porque Él es nuestro Padre y por eso Él nos dice que Él tiene que medirnos, que tiene que pesarnos, que tiene que examinarnos, que tiene que regir sobre nosotros, ¿cierto? Si Dios es la brújula que nos señala el norte, si usted va caminando valga la redundancia, caminando en un lugar y usted ve que no sabe usted para dónde ir y usted lleva una brújula, y siempre le va a señalar es el norte, ¿cierto? Hacia el norte es donde usted debe guiarse por esa brújula, ¿cierto? Pero si no tenemos un instrumento que nos guíe, no tenemos unos conocimientos, unas habilidades, no tenemos, una ciencia, nada que nos guíe, ¿qué pasa de nosotros? Así es, nos perdemos, ¿cierto? Recordando, había una pequeña historia que hablaba de un hombre que quería dominar las artes marciales y que quería tener poder sobre las otras personas. Y se acercó al sabio y le dice, maestro, yo quiero que tú me enseñes a tener dominio sobre las personas, a manejar las artes marciales. Entonces él le dijo, yo podría enseñarte eso, pero lo primero que tengo que enseñarte es que tengas dominio de ti mismo, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tener dominio propio, ¿sí? Amén. Que Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, primeramente, y nos amó, y de dominio propio. Entonces en ese momento le dice el sabio a él, hay dos lobos luchando dentro de ti. Uno lobo es uno blanco y el otro es negro. Y le pregunta a él, maestro, ¿y quién ganará? ¿Quién ganará esa guerra, esa contienda, esa pelea? Imaginémonos con esos colmillos, con esas fieras peleando dentro de nosotros, ¿cierto? Le dice el maestro, ganará el que tú dejes ganar. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿El bien o el mal? Porque, como decía, no hay términos medios con Dios. Nosotros decimos que cómo podemos inclinar esa balanza hacia lo bueno y hacia lo deseable. Aquí está la palabra entonces en Filipenses 4, del 8 al 13. Nosotros tenemos ese poder, entonces, como decía, de decidir. Nadie puede obligarte a tomar una decisión equivocada. Y si una persona te sujeta a ti, tú tienes el deber de denunciarlo, ¿cierto? Porque nadie te puede obligar a tomar decisiones contrarias. Filipenses 4, ¿qué? 4 del 8 al 13. Del 8 al 13 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y veísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaréis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
Entonces, vamos a hablar en ese versículo que lo que queremos destacar es que nosotros tenemos que pensar en lo puro, lo deseable, Amén. lo bueno, lo perfecto, como es Dios, ¿cierto? Con la santidad que tiene Dios, que nos manda a buscar. Entonces nosotros debemos rescatar de todos esos pensamientos que cruzan por nuestra mente, que son pensamientos de mal, ¿cierto? Pero Dios dice que Él desea pensamientos de bien y no de mal para nosotros, de paz y no de guerra, ¿cierto? Y nosotros debemos hacer como en esos pensamientos, llevarlos a la acción, hacer lo bueno, ¿cierto? Dice que Dios va a tener cuidado de nosotros, que Él va, si nosotros nos disponemos, Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar en ese caminar, Él nos va a proteger de los peligros, ¿cierto? Nos va a guardar de las tentaciones, de que tomemos esas malas decisiones llevados por una tentación, por el pecado, ¿cierto? Por una mala influencia. Nosotros debemos cuidar nuestras amistades por eso, aún nuestras familias. Dirán, no, pero la familia no, yo como le digo no. Sí, hay que decirle no al tío, hay que decirle no al primo, hay que decirle no a la abuela, al abuelo. Aquellas personas que son de influencia en nosotros negativa, que nos llevan al pecado, a desviarnos de Dios. Aquellos que critican el que estemos hoy, por ejemplo, congregados, el que usted lleve una vida santa. Es problema de él si él no quiere llevarla, si él no quiere hacerlo. Es problema de él con Dios, pero usted no se deja arrastrar por esa situación como un cauce de un río, ¿no? No se deja arrastrar allá, que se lleva todo. Haga de cuenta cuando llueve durísimo y arrastra todo ese lodo y piedra. Nosotros no somos así como dicen niños pequeños para ser llevados, ¿cierto? Amén. Dice él que nosotros ya no pensemos como niños ni seamos como niños, sino que seamos maduros en la fe, ¿cierto? Amén. Que seamos adultos en la fe, porque nosotros ya no mamamos esa leche espiritual. Nosotros cuando éramos niños lo hacíamos, ahora no, ahora tenemos que comer comida de grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a comer? Lo bueno, lo que podamos extraer de allí. Entonces, nosotros glorificamos a Dios continuamente con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestro ser, con todo lo que hacemos. Entonces, es una bendición de glorificar a Dios con nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros deseos, todo. Y entonces ahí damos lo que es glorificar a Dios, darle el honor, darle la honra, aleluya, reconocerlo como Dios, como el único Dios de nosotros, darle alabanza, darle adoración, obedecerle, hacer muchas cosas para glorificar a Dios. Y hay extraí tres formas de glorificar a Dios que son esenciales para honrarlo, para alabarlo, para darle el honor que Él merece. Y aunque hay muchas formas de glorificarlo, ¿no? Una de esas es, pues, tomando decisiones sabias, ¿sí? Dentro de esas formas de glorificar, es tomar decisiones sabias, ¿cierto? Para glorificar. Es imitarlo en lo bueno. Entonces, como Él es nuestro Padre, así como cuando somos niños, imitamos a nuestro padre, a nuestra madre en lo bueno, ¿cierto? Amén. No lo imitamos en las cosas malas, porque si nuestro padre no fuese Jesús, pues fuese Satanás. Así es. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Una de las formas es confiar en Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Confiando en Dios. Si nosotros creemos que Él tiene el suprapoder sobre la tierra, sobre el universo, de hacer todas las cosas buenas, de cuidarnos, de protegernos, de bendecirnos, de bendecir nuestra economía, nuestras familias, de sanarnos, de hacer milagros. Nuestra fe se deposita en Él y debe ser una fe pues, que debe ir creciendo. Es difícil tener una fe grande porque viene la incredulidad muchas veces en nosotros. O a veces cuando no vemos las cosas que pasan y o suceden pronto, estamos estancados, estamos allí como aburridos, como diciendo, bueno, ¿y cuándo me van a responder? Recordemos que en la Biblia hubo ejemplos donde se demoró muchísimo Dios en responderle, ¿cierto? Pero le respondió, hizo el milagro. Por ejemplo, uno de esos era el milagro del hijo de Abraham, ¿cierto? ¿Cuántos años duraron ellos suplicando y esperando de ese hijo, ¿cierto? Pero Dios cumplió su promesa. ¿Por qué? Amén. Porque Abraham nunca dejó de confiar en Dios, por más que pasó lo que pasó. Amén. Aún Amén. había una fe grande
Allí en Job, cuando fue tratado con todo lo que le pasó, todas las tragedias que tuvo que vivir, la muerte de hijos, pérdida de animales, sus llagas en la piel, tantas cosas que tuvo que pasar, había una fe en él que Dios lo iba a sacar allí de esta situación, ¿cierto? Había una fe en él que aún su esposa le tentó a hablar mal contra Dios, que lo tentó a maldecirlo, para que y se resignara a morirse, pero él no, digo, yo no me resigno a morir. Entonces eso es lo que nosotros no debemos resignarnos como Job, ¿cierto? No nos resignamos a la maldición, a la muerte, amén, que son las tinieblas. Nosotros luchamos y luchamos de la mano del Espíritu Santo, que es el que nos puede sacar. Aleluya. Nosotros somos hijos del Dios verdadero, de un Dios supranatural, de un Dios poderoso. Nosotros luchamos porque somos guerreros de Él, ¿cierto? Somos soldados de Cristo. Aleluya. Nosotros luchamos porque tenemos la convicción de que Dios nos puede salvar, que nos puede sobre cualquier situación dar dominio. Porque Dios nos dio la autoridad a través de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos dio autoridad y poder. Nosotros debemos saber usar ese poder. ¿Cómo? Con la sabiduría de Dios. Si no lo sabemos usar, pidamos sabiduría, pidamos ciencia, pidamos virtud. Nosotros aquí en eso no podemos seguir en la confianza, pues no podemos seguir nuestras propias decisiones, nuestros propios conocimientos, nuestras propias habilidades. No importa lo que usted haya estudiado, no importa lo que usted sea bueno, no importa lo que usted siquiera aprendió en la casa, porque no se trata de eso, ¿cierto? Se trata es de confiar en una sabiduría divina que viene de Dios, no la sabiduría del hombre que es terrenal y es diabólica, dice la palabra de Dios. Una forma principal de glorificar a Dios es con la obediencia. Sí, es porque miramos los ejemplos de la vida que muchos se sometieron a Dios y alcanzaron la bendición, tanto por su obediencia como por su fe, ¿cierto? En Dios. Pero otros que hallaron fue el mal, ¿cierto? Algunos fueron muertos por engañar a Dios, como el caso de Zafira, por mentir. Algunos se los tragó la tierra, algunos se les pasaron cosas terribles, ¿por qué? Por desobedecer a Dios. Otros tuvieron que pasar unas odiseas terribles, unos viajes tremendos, como le pasó a Jonás, hasta que reconoció que debía obedecer a Dios porque fue rebelde. Dios odia en nosotros la rebelión y la desobediencia. La rebeldía para Él se hastía de nosotros, es una ignominia. Es una cosa inmunda para Él, el ser rebeldes, el tener rebelión en nuestro corazón, el tener resistencia cuando Él quiere también actuar, porque nosotros ponemos resistencia en el corazón cuando el Espíritu Santo quiere actuar, ¿cierto? En nuestra mente y en nuestro ser. Esa es una forma de rebelarse, la resistencia. Entonces vamos a Romanos 6:16. Amén. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Entonces allí nos dice que si nosotros nos sometemos a lo pecaminoso, a lo inmundo, a lo que no es moral, a lo que no es ético, al diablo, en pocas palabras, somos esclavos del diablo, ¿cierto? Y ahí nos dice, vuelve y nos pone esa mano en un lado y en el otro. ¿Quieres ser libre en Cristo? ¿Quieres no tener cautividad o quieres estar en la cautividad del pecado, en la iniquidad, en la desobediencia, en la rebelión, en la resistencia? Ahí nos pone también de una forma de escoger, ¿cierto? Amén. Porque nosotros vamos a cargar esos grilletes para mal si somos allí del pecado, ¿cierto? De la perdición, como decía Pablo. Pero nosotros no debemos solamente obedecer a Dios porque tengamos miedo de las consecuencias. No debemos obedecer a Dios porque dice que Dios es un Dios de fuego, ¿cierto? Que Jesús es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de fuego consumidor. Amén. Nosotros no debemos tener entonces por ese miedo, por esa situación, obedecer por miedo.
como cuando le amenaza al papá y le dice, es que si no hace caso le doy, ¿cierto? Es que le dice la mamá, es que si no hace caso lo castigo, no lo dejo salir. No, nosotros debemos obedecer es por la convicción que hay en nosotros. Amén. De que Amén. es nuestro Padre y que Él sabe lo que quiere el bien para nosotros. Recordemos que dice la palabra, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿cierto? Amén, amén. Que sea lo mejor para nosotros como Padre. Entonces, esa convicción en que está fundamentada en el amor al Padre, en que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿cierto? Amén. Entonces, si nosotros le amamos, nosotros tenemos la convicción de obedecer, pero si nosotros no le amamos, no le obedecemos, ¿cierto? Porque Él dijo que ser imitadores de mí, dijo Jesucristo cuando andaba en la tierra, ¿cierto? Y decía que los amigos de Dios eran los que lo amaban, ¿sí? Los que le obedecían, los que sabían obedecerle. Lo mismo dijo una vez Jesús cuando vino a buscar a los que decían que eran hermanos suyos, ¿cierto? Su madre y sus hermanos. Dijo, mis hermanos y mi madre son aquellos que obedecen, ¿cierto? Lo reconoció. Otra es imitar a Dios. Imitamos a Dios en las cosas que Él nos dejó, que nos enseñó a través del manual de la Biblia, que es el manual de nuestra vida, ¿sí? Amén. Allí está escrita toda la palabra que tiene poder, es la palabra de Dios. Allí tomando situaciones buenas de lo que debemos nosotros tomar siempre, hacer lo que Él nos envió, amarnos unos a otros, lo que nos mandó a congregarnos, a hablarle la palabra a los demás, a compartirle, a consolar al triste, al afligido, a hacer tantas cosas que Él nos envió, ¿cierto? A alejarnos del pecado, a tener la autoridad para ayudar, para sanar enfermos y hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es imitar a Dios para que seamos como Él, para que podamos forjar ese carácter en Cristo que es deseable en nosotros. Entonces nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza, fuimos hechos lo más perfecto, pero el hombre en el camino se torció, ¿cierto? Dañó su corazón, lo ensució, porque Dios había puesto un corazón puro en ellos, ¿cierto? Pero se fue dañando, se fue corroyendo, puso una distancia entre él y Dios. Y la única manera, el único puente que puede unir a Dios y al hombre es Jesucristo. Amén. 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 Entonces no hay otra forma de unir nuevamente esa situación. Por eso Él vino y Él ya pagó por cada uno de nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades y vino a ofrecernos la salvación a través de recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Por eso es tan importante la oración de fe, porque nosotros damos la oportunidad, nos dan la oportunidad de volver al Padre. Él nos ama, es paciente, Él es gentil, ¿cierto? Él es paciente aunque nosotros nos equivocamos, cometemos errores, tomamos decisiones malas, pero si nosotros en el camino buscamos enderezar, ¿cierto? Eso que está torcido, eso que está dañado en nosotros, Él siempre va a estar ahí ayudándonos para que nosotros no nos perdamos, para que Él nos da una nueva oportunidad, ¿cierto? Hay que saber aprovechar las oportunidades que nos dan. Siempre, porque ahí dice Él que en el camino irá ayudándonos, irá guiándonos con el Espíritu Santo, si disponemos el corazón, la mente y el Espíritu para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿cierto? Porque además de ser el consolador, Él es nuestro maestro también, ¿cierto? Es nuestra alianza para tomar esas buenas decisiones que nosotros tenemos. A pesar de todo, Él nos ve diferente a lo que nos puede ver cualquier persona, Él nos ve con gracia, ¿cierto? La gracia es ese favor no merecido en nosotros, ¿cierto? Como pecadores que somos, porque dice la palabra que todos somos pecadores y que todos estamos alejados de Dios, ¿sí? Pero es el que nos puede volver a Él. Nosotros podemos a veces enfocarnos en el problema, en las situaciones difíciles, podemos enfocarnos en el enemigo y parecer como que todo no tiene una salida, como que nos enfrascamos en esas situaciones, como que Dios no nos está escuchando, como que Dios se alejó de nosotros,
pero en ningún momento Él se ha alejado. Él puede estar ahí en silencio, observándote, mirándote cómo es que tú vas a usar lo que Él ya te dio, ¿cierto? Para salir adelante en esas situaciones, ¿sí? Porque acordemos que si tenemos la autoridad nosotros podemos trabajar y salir de esas situaciones, ¿cierto? La autoridad que Cristo nos dio. Él quiere, a través de que esas situaciones es lo que nos quiere mostrar, es la grandeza suya. Amén. 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 Para que seamos pulidos como esos diamantes, que Él quiere que seamos esas perlas. Que imaginemos que nosotros encontramos una perla, es algo de gran valor, ¿cierto? Amén. Y pensar que esa perla sale del desecho del animal, de la ostra. Pero nosotros también, dijo Dios, que de lo vil y de lo menospreciado va a sacar lo bello y lo hermoso, lo grande. Amén, amén. Así es que nosotros, Él aunque nos vea en el momento que llegamos a Él sucios, con ropajes viejos, oliendo mal, así como es un habitante de calle, un día nos levanta de esa situación. Y Él no quiere que nosotros volvamos atrás, que pongamos la mano en el arado y que volteemos atrás, porque eso sería una traición a Él, ¿cierto? Nosotros debemos ser fieles y leales a Dios como Él lo es con nosotros. Amén. Como Él a veces, así nosotros no nos portemos bien, Él sigue siendo fiel y leal con nosotros, con nuestras familias. Así ellas no caminen con Dios, así ellas no busquen de Dios, siempre los guarda y los sustenta, les ayuda. Reciben bendiciones a través de nuestra obediencia. Amén. Sí, nosotros a veces pensamos que de pronto ya Dios dice, ay no, pues es que yo que voy a bendecir a esta gente si no me gusta, pero resulta que ellos sí están recibiendo bendiciones. A nosotros nos llaman y dicen, mire, recibí tal bendición, me dieron esto, me ayudaron en esto, logré esto, logré lo otro. ¿Por qué? Porque también nosotros, aparte que estamos en la oración por esas personas que están perdidas, Dios está viendo nuestra obediencia y se glorifica a través de esa bendición sobre ellos. Amén. ¿Cómo glorificar a Dios? En otras formas, servir a los demás. ¿Sí? Dios nos dijo que nos amáramos y que amáramos al prójimo, que sirviéramos al prójimo, ¿cierto? A las demás personas. Servir a otros. Servir primeramente a Dios y a otros, ¿no? Amén. Entonces, ¿cómo servimos a Dios? Ayudando al que está triste, al que está afligido, aconsejando en buena manera el que necesita un consejo, ¿cierto? Dándole motivación, dándole ánimo al que está triste, al que está afligido, el que está angustiado, ¿sí? Hablarle de ese Dios de paz, que Él dice que Él va a traer paz sobre nosotros, y que el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Traerá paz a vuestros corazones, nos va a guardar esos corazones. Dice que nos guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en mí persevera, ¿cierto? En Él perseveramos. En amar, pues el Dios es amor, nos pide que amemos a otros, que nos amemos a nosotros y amemos a otros. La forma de glorificarle es el amor. El amor no es solo amor al bueno, ¿cierto? Como decía Dios, que es que a veces solo amamos al que nos hace bien, al que se porta bien con nosotros, al que nos responde bien, al que cumple las expectativas nuestras, no. Amar al enemigo también nos toca hacerlo, que es difícil. Amar a aquellos que nos sacan de casilla, amar a aquellos que nos contrarían en las cosas, aquellos que son de estorbo, que son de piedra en el zapato, como dicen, que nos ponen en pruebas, que nos ponen en tentaciones, ¿cierto? Y hacer el bien, pues siempre, como decía la palabra, y nos manda a hacer lo bueno, ¿no? Lo correcto, delante de Dios. No solo esperemos para que Dios nos premie, porque, o sea, no es como el niño que dice, yo me porto bien, yo paso el año para que mi papá me compre el Xbox, ¿cierto? O el celular de última gama, o me compre la patineta, la bicicleta, bueno, en lo que le haya pedido, ¿cierto? Porque pues muchos padres cometen como ese error, digamos que una cosa es que usted quiera premiar su vida en un momento, sí, por las buenas cosas que ve que él hace, como motivarlo, y otra es que usted le condicione de que si pasa el año le da algo bueno, si no le pasa no le da nada, ¿cierto? Porque él debe hacerlo por convicción de aprender y de estudiar, más no por el premio que usted le ofrece. De la misma forma Dios no quiere
que usted se acostumbre, es que ya hice lo bueno y ¿qué me vas a dar? Ya hice lo bueno y esperando siempre y tener esa expectativa, no. Como dije, por amarlo y por tener la convicción de quién es Dios y como nuestro creador, ¿cierto? Nuestro Padre. Amén. Bendecir. Entonces ahí vamos, ahí pues bendecir a los demás, ¿cierto? No maldecirnos. Por más que, como decía, sea duro, orar, la llave que abre los cielos, la oración, ¿cierto? Entonces es una llave muy valiosa que no se nos puede perder. Amén. La que toca tener a la mano en toda situación. Amén. Orar en el tiempo malo y en el tiempo bueno, ¿cierto? Orar cuando está la alegría, cuando está la tristeza, cuando está la tribulación y cuando está el gozo, ¿cierto? Porque oramos también, porque el enemigo también no se queda quieto. Mientras ustedes están viviendo la alegría, su familia está bien, está bendecida, tienen los recursos, están sanos, tienen tantas bendiciones, el enemigo está trabajando bien oculto. Por eso hay que orar en todo momento y en todo tiempo. No hay un tiempo especial para orar, no hay un día especial para orar. En todo tiempo se debe orar, ¿cierto? Y orar. Sí, como hicieron las 10 vírgenes, ¿cierto? Amén. Las que estaban con el aceite fueron las que pasaron, ¿cierto? Y las que no, las descuidadas, las dormidas, las apocadas, ¿cierto? Se quedaron allí. Entonces, de la misma forma, nosotros no queremos que Dios nos encuentre sin orar, sin estar vigilando, para que el día que Él regrese estemos acá firmes con Él y estemos en lo correcto, estemos santos, purificados, Amén, amén. para ser llevados a los cielos. Y ahí nos toca crecer más y ser más como Cristo. Entonces, ¿qué nos toca menguar? Pues la carne que está dentro de nosotros, ¿cierto? Los deseos de la carne, las emociones negativas, los sentimientos negativos, los actuares malos, los comportamientos malos, para que Cristo pueda crecer en nosotros, para llevarnos a su carácter, ¿cierto? Porque queremos un día llegar a la estatura de Cristo. Él no es fácil en ese camino, pero nosotros nos esforzamos por hacerlo. Debemos esforzarnos. Y dice que esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo, ¿cierto? Amén. Y vuelve y dice esfuérzate, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos pide esfuerzo, Él está actuando por nosotros, pero si nosotros no tenemos un esfuerzo, no tenemos una dedicación, no tenemos una disciplina, probablemente nosotros no vamos a alcanzar nada, ¿cierto? Es como el estudiante, le toca esforzarse, disciplinarse, estudiar, investigar, conocer, para que pueda lograr la meta. Nosotros somos como el atleta que hablaba Pablo, que corremos la carrera y que vamos a buscar el galardón. El galardón es en Cristo, ¿cierto? Que nos toca pararnos, que si nos caímos en la carrera nos toca ir a limpiarnos la herida y seguir adelante, que no nos podemos sentar a un lado y ver a los otros que corran y nosotros, ay, qué rico que el otro corre, miren cómo corre y nosotros ahí no, porque entonces qué galardón vamos a tener, pues no vamos a tener un galardón, sino un castigo, ¿no? Que ya es en el infierno, en lo malo, en lo que nos espera, porque como digo, el infierno existe muy a pesar de que todos quieran decir que es una mitología, que el hombre se lo inventó, que el infierno se las tierras mentiras. El infierno existe y espera, porque serán abiertos los libros y el que hizo lo bueno, pues irá a lo eterno, a lo puro, ¿cierto? A Dios. Y el que hizo lo malo irá a los infiernos, ¿cierto? A pagar por todas las cosas que hizo, por las decisiones malas que tomó un día. Reconocer la necesidad de Dios, pues todos los días nosotros debemos reconocer que necesitamos de Dios, ¿cierto? Aunque estemos bien, como digo, aunque estemos sanos, aunque estemos bendecidos, prosperados, que tengamos Dios, nos sintamos, mejor dicho, como dice, nos sintamos aquí en la tierra como si estuviésemos en el cielo, debemos reconocer que necesitamos a Dios en todo momento. Amén. Nuestros hijos necesitan a Dios. No importa que ellos no caminen hoy con nosotros, no importa que ellos aborrezcan el Evangelio, no importa que nos aborrezcan, no importa que ellos estén enamorados del mundo, pero ellos necesitan a Dios y hay que seguirles hablando, hay que seguirles así les suene mal. Dice que la gotera que cae continuamente, orada a la piedra, le hace hueco, ¿cierto? Nosotros somos esa gotera, hay que seguirles, así ellos no quieran escuchar. Amén.
¿Y cómo lo hacemos mejor? Pues con el ejemplo. Un día ellos van a entender en esa madurez que con el ejemplo nuestro, el testimonio de nosotros, es el que los va a sacar de esa situación. Confesar los pecados. Eso es muy importante porque si nosotros guardamos los pecados, pues ¿cómo vamos a reconocer ante Dios que estamos mal? Debemos reconocer lo malo que hemos hecho, las cosas que dejamos también de hacer, porque el pecado no solamente es por pensamiento o por acción, también es por omisión, o sea, dejar de por negligente, por dejar de hacer las cosas que nos mandó, ¿cierto? Que nos manda también a perdonar a otros, ¿cierto? Que tuvieron las fallas. Él dice en la palabra, dice que tengamos cuidado de los débiles, que los levantemos, que los que veamos que son débiles en el pecado, que no los señalemos, no los juzguemos, no murmuremos, ¿cierto? No usemos la boca mal contra ellos o nuestro pensamiento, sino los ayudemos a que esas personas se fortalezcan y también no sigan pecando, ¿cierto? Amén. Que podamos perdonar a los que nos han ofendido, ¿cierto? En medio de esos pecados, seguro que muchos de esos pecados que tenemos es resentimiento, rencor, odio, venganza por las cosas que nos han hecho malas a través de la vida. Entonces aquí, ¿qué toca hacer? Pues poner en práctica nuevas actitudes y nuevas acciones. O sea, como dice la palabra, desechando lo viejo y trayendo lo nuevo, tomando lo nuevo, ¿cierto? Si las costumbres de nosotros era el pecado, era de pronto ir a tomar con otro, ir a fumar, contestar mal a nuestra madre, maldecir a nuestro padre, a nuestros hijos, juzgar, criticar, hacer chisme, hacer tantas cosas malas hoy, entonces vamos a ir cambiando poco a poco esas acciones por acciones buenas, esas actitudes. Porque es importante en nosotros la actitud. Dios puede querer hacer mucho por nosotros, pero si no hay una actitud de disposición para cambiar, para hacer lo bueno, no puede él hacer nada, ¿cierto? Es como cuando el médico lo quiera sanar, pues si usted no va allá, él lo puede llamar y decirle, ya le tengo este remedio, le tengo el otro remedio, le tengo aquel. Pero si usted no compra ni el remedio ni va a que lo vea al médico, no va a saber qué tiene, ¿cierto? Recordemos que Jesús vino por nosotros, por los que estamos enfermos. Digo, yo no vengo por los sanos, sino por los que están enfermos, ¿cierto? Amén. Se refería a nosotros como pecadores. Nosotros debemos entonces caminar en esas buenas actitudes. Dios es el que nos va a dar las fuerzas. Dios es el que nos va a dar el vigor cuando estemos cansados, agobiados. Amén, amén. De pronto yo voy a hablar de lo que dice mi esposo, no corra a decirle los problemas a los demás, corra a Dios primero. Él es el que le va a guiar bien, él es el que le va a solucionar. De pronto nosotros corremos a decirle al otro nuestro problema y hay veces dan unos consejos que, ay Dios santo, sinceramente hay gente que no tiene ni discernimiento para hablar, o sea, sobre dar un buen consejo. Entonces vayamos a Dios, busquemos a los líderes que conocen la palabra, ¿cierto? Aconsejémonos en buena forma para que nosotros no nos desviamos. Recordemos que Dios dice que va a enderezar toda senda torcida y que va a allanar nuestro camino para que podamos andar. Amén. Amén. Entonces hay que recordar que nuestra ayuda y solo nuestra ayuda proviene de Dios y no de nadie más. Y que es nuestra esperanza. ¿En quién esperamos? Así es, amén. Nuestra esperanza está en Él. Nuestra esperanza no está en el trabajo, en los conocimientos, en nuestra propia opinión, en nuestra forma de ser, en los demás, está en Dios, ¿cierto? Todo sobre Él. Entonces vamos a 1 Crónicas 16:41. ¿Crónicas qué? 16:41. Y con ellos a Emán y a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Entonces, ahí dice la palabra que glorificar a Jehová, ¿cierto?
porque es eterna la misericordia, lo que hablaba del perdón de Él hacia nosotros, ¿cierto? Él darnos la oportunidad cada día, Él da la oportunidad que usted abra los ojos, que se pueda levantar, que sus hijos estén bien en medio de todas las situaciones, que usted tenga un trabajo, que usted tenga un alimento en su mesa. El hecho solo de que le pase el aire por la cara, usted lo pueda sentir. Hay personas que no tienen el cuerpo completo, hay personas que no pueden ni sentir las sensaciones del ambiente. Había el caso de una mujer que daban en televisión que ya no podía salir al ambiente ni siquiera. Tenía que estar encerrada en su habitación porque médicamente ya no podía recibir ni el sol, ni el viento, ni ninguna cosa que estuviera afuera en el ambiente externo. Entonces, darle gloria a Dios porque le pasó el frío en la cara y le dio frío en su cuerpo, porque sintió usted dolor cuando lo chuzaron. Personas que no pueden sentir el dolor, ¿cierto? Muchas enfermedades extrañas y cosas raras. En todo momento entonces hay que hacer el altar a Dios, pero ya nosotros no hacemos el altar como lo hacíamos en tiempos de antiguos, ¿cierto? Que se encendía el holocausto y poníamos un animal, un carnero y se lo ofrecíamos a Dios. El altar es aquí en nuestro corazón, ¿cierto? Amén. Y hacemos un altar en la familia para glorificar a Dios, para orar, para darle gracias, ¿cierto? Allí para darle reconocimiento a Dios de todas las maravillas que hace. Lo bendecimos, lo alabamos, también nos sacrificamos, ¿cierto? ¿Qué sacrificamos? Nuestros propios deseos, ¿cierto? Amén. Nuestros propios ambiciones, nuestras propias decisiones las sacrificamos, ¿cierto? Para poner en Él, ¿cierto? Sacrificamos nuestra carne, ¿cierto? La crucificamos para poder glorificarlo. Vamos a Salmos 83, 12. Salmo 83, 86, 86, 12. ya. Dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Así es, entonces, ¿qué? Todo el tiempo debe haber la alabanza para Él, ¿cierto? Sea que Amén. estemos en lo bueno o en lo malo, nos esté pasando, sea que estemos en el desierto, ¿cierto? Hay que alabarlo. Así estemos pasando por las peores situaciones, así Él creamos que no nos ha respondido, así todo se aparezca nada, como dicen, ¿cierto? Hay que volver a empezar cuando se acaba, cuando todo parece que terminó, hay que volver a empezar, pero en Cristo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poderío, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos poder, si no nos lo hubiera dado el Padre, ¿cierto? Amén. Porque como lo tentaron a Jesús cuando le dieron allí esos fariseos. Entonces él dijo, si Dios no me hubiera dado el poder, ¿cierto? Pero Dios le dio el poder. Ustedes no tendrían poder si Dios no les hubiera dado el poder. También se lo dijo a ellos, ¿cierto? Cuando lo estaban allá maltratando y todo, ¿no? Ahí nosotros debemos entonces tener un corazón humilde, ¿sí? Hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Amén, amén. Porque el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Exaltado, enaltecido. Porque él mira de lejos a qué? Al altivo, al orgulloso, al prepotente, al arrogante, ¿cierto? Más al sencillo y humilde corazón lo mira de cerca, ¿cierto? Entonces, así como fue Jesucristo, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. En ningún momento llegó con prepotencia, hasta lo tentaron los fariseos para que se enredara y dijera cosas que no eran, ¿cierto? Lo querían hacer quedar mal, porque ni siquiera lo abordaban en la privacidad, sino en los lugares públicos, ¿cierto? Porque querían avergonzarlo, pero al Hijo de Dios nadie puede avergonzarlo. Porque por eso Dios estaba en él y le daba la sabiduría, y el Padre no lo dejaba, ¿cierto? Porque si él creció cuando siendo niño, él estuvo en los asuntos de su Padre, y dice que creció en sabiduría también. Amén, amén. Así nosotros podemos crecer también en esa sabiduría de Dios. Entonces toca pedir que sea afirmado nuestro corazón, que no sea ese corazón como una veleta, que de pronto la veleta con el viento va hacia el norte, va hacia el sur, va hacia el oeste, va hacia el occidente, hacia el oriente, occidente, norte, sur, va para todos lados, ¿cierto?
es algo que revolotea, que no tiene firmeza, ¿cierto? Cuando la toma el viento. Entonces nosotros debemos afirmar el corazón en Dios, ¿sí? O sea, que Dios se entrone verdaderamente en nuestro corazón, para que se afirme. O sea, darle el trono a Él y sacar de qué, de nuestro corazón, aquellas cosas que no pertenecen ahí, que las hemos entronado, la familia nuestra, el trabajo, la economía, la gula, ¿sí? La comida, o sea, muchas cosas que hemos entronado acá dentro de nuestro corazón, tenemos que sacarlas para poderle dar espacio que Dios entrone ahí, porque Él no cabe con esas cosas. Amén. Ahí tenemos que sacar toda esa cosa que nos sirve, toda basura, toda situación que sea un estorbo para nosotros. Porque Él dice que nos va a librar del día malo, ¿cierto? Amén. Entonces, si nos va a librar del día malo es porque nos ama profundamente, ¿cierto? Y vamos a Juan 21:19. 21:19 dice: Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Entonces, ¿cuál fue la mayor glorificación que hubo? Pues la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Amén. En el Hijo. Esa fue la mayor glorificación del Padre. Esa muerte que Él hizo por nosotros. Que hoy nos pide que tomemos en cuenta nuestro corazón, ¿sí? Que examinemos nuestro corazón adentro, ¿cierto? Si de verdad valió el sacrificio que hizo por nosotros, por los que han recibido a Cristo, o si no valió la pena. Si nosotros, perdonen la palabra que les voy a decir, si lo cogimos ese sacrificio como un balón de fútbol y le dimos una patada y la mandamos lejos, ¿cierto? O si nosotros lo recibimos y lo atesoramos ahí en el corazón, amén, como amén. él decía, que del tesoro del corazón salen las cosas buenas. Entonces Dios debe estar en ese tesoro, ¿cierto? Porque Dios es el tesoro ahí, que nosotros lo metimos al corazón. Amén. Es el que nos da vida. Entonces Él dijo que venía a traernos una vida, y no era cualquier vida, ¿cierto? Una vida abundante. Amén. O sea, bendiciones en todas las áreas: la salud, la económica, la mental, la emocional, la laboral. Todas esas situaciones Él dijo que iba a tomar en cuenta. Todo lo que tú quieras pedir, pídelo, ¿sí? A mi nombre y todo será hecho, dijo Jesús, ¿cierto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dijo Jesús. Amén. Porque ellos no iban a decir algo falso, porque Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse, ¿cierto? Como hacemos nosotros sí mentimos, engañamos, traicionamos, hacemos muchas cosas. Pero como digo, siempre va a estar la oportunidad, Dios siempre va a estar ahí, cuál vas a elegir. Y si has elegido hoy el camino malo, pues arrepiéntate y vuelve a Jesucristo, que Él te está esperando. Amén, Amén. Amén, amén. Vamos a Hechos 11:18. ¿Hechos qué? 11:18. 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Amén. Entonces, que ellos a veces hablamos palabras que sin sentido, ¿cierto? A veces nuestra boca es usada de mala manera por nosotros mismos, ¿cierto? Y nosotros criticamos a veces porque Dios quiere perdonar a una persona, ¿cierto? Que no le conoce, los gentiles, ¿cierto? Como nosotros fuimos o somos aún, porque no somos perfeccionados todavía, pero somos poco a poco perfeccionados en la obra. Entonces, muchas veces Él quiere perdonar a una persona y nosotros, uy, no. Pero Dios, ¿cómo va a perdonar a ese si mató a 100? ¿Cómo va a perdonar a ese violador? ¿Cómo va a perdonar a ese padre que nos dio solo borrachera y maltrato a mi madre, nos dio una vida mala, a ese padre maltratador, ¿sí? Por eso es que muchos no podemos acercarnos a veces al padre, ¿cierto? Porque vemos las figuras del padre maltratador, del padre que juzgaba, del padre que no hubo amor, no hubo amor para nosotros, que no hubo una guianza buena, que no hubo un buen ejemplo, ¿cierto? Pero hay que sanar todas esas heridas, ¿y quién puede hacerlo? Dios. Solo es, ¿cierto? Entonces, dicen que ellos estaban en su barulla y haciendo bulla y haciendo eso de que
de que cómo era que, o sea, que los gentiles también se iban a glorificar, ¿cierto? Pero él dice que él hace llover sobre los buenos y sobre los malos, que no hace absesión de personas, absesión de personas. Que a todo el que se haya arrepentido encuentra el camino. Amén. El camino, la verdad y la vida, que es Jesús, ¿no? A todo el que se arrepiente le recibe. No importa lo que usted haya hecho, ¿cierto? No importa lo peor que usted diga, no, es que mi pecado no lo puedo perdonar porque es grandísimo, grandísimo, o llevo muchos años de pecado, o yo ya no tengo salvación, o yo ya me perdí, o yo, de pronto sí, reconozca que usted no tiene la voluntad, que es diferente, ¿cierto? De pronto no es eso, no es que yo no lo pueda perdonar, es que usted no tiene la voluntad para cambiar, ¿cierto? Que no tiene ese dominio propio. Más bien vaya adelante Dios y dígale, Señor, no tengo el dominio propio, no puedo hacer esto, mis fuerzas, ayúdame, dame la voluntad para salir de toda esta situación mala, de todas estas situaciones que estoy haciendo contrarias a ti, porque el que se constituye enemigo de Dios, imagínense lo que es tan terrible, ¿sí? El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nos enamoramos del mundo, pues estamos en contravía. Haga de cuenta cuando usted van todos los carros para la dirección correcta y usted va en contravía. ¿Qué les puede pasar al que va en contravía? Chocarse, ¿cierto? Morirse en un accidente, llevarse a otros inocentes en el camino. Que si usted está actuando mal, usted también puede hacer que otros vayan mal, porque usted los va a guiar mal. Porque usted es lo que sabe, lo que vive, eso ya. Y bueno, vamos a la conclusión. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues para glorificar a Dios, entrar en la obediencia, ¿cierto? Reconociéndolo como el único y suficiente Salvador nuestro, reconociéndolo como el único Dios de nuestra vida, teniendo un temor reverente hacia Él. Pero no es solo, como decía, el temor del miedo, sino el temor es el respeto, ¿cierto? A Él, ¿cierto? En todo momento. El saber que Él lo puede hacer todo. Reconociendo y buscando al Espíritu Santo para que nos guíe en el camino. Y que haga en nuestra vida esa vida abundante que Él nos prometió. Él nos va a dar la dirección, pero tenemos que buscarle. Si nosotros le buscamos, entonces en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y Él decía que nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del mundo. Somos hijos del mundo, perdón. Que somos hijos de la luz y no somos hijos del mundo, quise decir. Amén. Entonces, dice que los nacidos de Dios, ¿sí?, son nacidos del Espíritu, y que los nacidos de la carne, pues de la carne son, o sea, ¿qué? Del diablo. Entonces, pues sí, esa es la invitación hoy, a glorificar a Dios con nuestro pensamiento, nuestra acción, nuestro ser. Amén. Y